ruego que por favor tome asiento, si es amable. Queridos hermanos y amigos, es en verdad nuevamente un gusto el poder estar con ustedes, compartir, solo por la buena providencia del Señor que me permite estar aquí con cierta regularidad por causa de los estudios teológicos que se están impartiendo para pastores y varones que sirven en la iglesia. Y bueno, siempre dando gracias a Dios por sus vidas, por la iglesia, por la obra que hace el Señor en cada uno de ustedes. Sepa que nuestra iglesia está dispuesta siempre a orar por este ministerio, por soberana providencia, por su pastor, por cada una de sus almas, para que el Señor siga obrando en sus vidas y siga edificando su iglesia aquí, su iglesia local. Bien, hermanos, volvemos nuevamente. Quizás usted recuerde que en la pasada oportunidad también meditábamos en este libro de Malaquías. Y hoy retomamos entonces esta meditación. Y para ello quisiera en primer lugar que usted y yo recordáramos cuál es el fin, cuál es el fin principal del ser humano. Si yo le preguntara a usted cuál es el fin principal del ser humano, ¿qué pensamiento viene a su mente? ¿Qué ideas llegan a su corazón? Bueno, tristemente muchos hoy día que no conocen de Dios no saben de dónde vienen ni para dónde van con sus vidas. No saben cuál es el fin principal del ser humano y desperdician su vida en cualquier entretenimiento, en cualquier cosa que el mundo ofrece. Así que es importante saber cuál es el propósito de mi existencia, cuál es el sentido de mi vida, cuál es el significado de mi ser en este mundo. Los grandes símbolos eclesiásticos de la iglesia en el pasado nos ayudan a recoger lo mejor posible una respuesta que sea conforme a las Sagradas Escrituras a esta pregunta. Y a la luz de la Biblia, la respuesta que dan los símbolos, las confesiones y los catecismos cristianos es: el fin principal del hombre es vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él por siempre. Vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él por siempre. Hermanos, amigos, solamente esto es lo que le da un sentido real a nuestra existencia. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para expresar el carácter de Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida, ya sea como hijos, como padres, como trabajadores, como estudiantes, como amas de casa, como esposos, esposas. Lo que realmente nos dignifica y nos da sentido es vivir expresando el carácter glorioso de Dios. Y esto solamente lo pueden vivir aquellos que hemos nacido de nuevo en la fe y en el arrepentimiento en Cristo. Solo por la operación poderosa del Espíritu, nuestra vida cobra sentido. Ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para las bagatelas de esta vida temporal, sino que tenemos una visión más clara de quién es nuestro Creador, para qué nos creó y para qué estamos en este mundo.
Por lo tanto, el Evangelio es la gran buena noticia para aquel que no sabe cuál es su propósito en este mundo. Pues Cristo vino a buscar y salvar a aquellos que se habían perdido. En consecuencia, los que ya hemos conocido a Cristo por la fe, debemos saber que toda nuestra vida debe estar enfocada en Dios y en consagrarnos a Él para su gloria. Debemos realmente aprender a consagrar nuestra vida a Dios como corresponde, porque si ese es el sentido de nuestra existencia, pues es importante que lo hagamos bien. Hoy veremos, a la luz de los versículos 9 al 14 de este primer capítulo de Malaquías, lo que he llamado Dios desaprueba nuestra adoración defectuosa. Dios desaprueba nuestra adoración defectuosa. Y he llamado así nuestra meditación. ¿Por qué? Porque el creyente, el pueblo de Dios, no siempre está haciendo ni viviendo para la gloria del Señor de manera agradable a Él. Así que debemos ser reprendidos, debemos ser disciplinados, debemos ser orientados, animados para hacer las cosas bien. Porque muchas veces nuestra vida como creyentes aún dista mucho de ser lo que Dios quiere. Y debemos saber que Dios desaprueba nuestra consagración o adoración defectuosa. Por eso he llamado así nuestra meditación esta mañana. Y vamos a ver tres aspectos, tres puntos importantes. El primero es que Dios aprueba nuestra consagración barata a Él. Lo segundo es que Dios desaprueba nuestra consagración irreverente. Y en tercer lugar, que Dios desaprueba nuestra adoración engañosa. Recordemos que el libro de Malaquías, hermanos, está dado a un pueblo que era el pueblo de Israel, y un pueblo que había caído en una decadencia en su vida espiritual, en su fe en Dios, en su consagración a Dios. Y por eso el Señor envía a este profeta Malaquías para despertar a ese pueblo que se encuentra allí estancado espiritualmente, que se encuentra decadente espiritualmente, un pueblo que no está dando la medida que debe dar como pueblo de Dios. Así que por eso es importante meditar en este libro y en este aspecto, porque siempre habrá algo deficiente donde nosotros, el pueblo de Dios, está fallando, y que sea el Señor entonces animándonos para corregir lo deficiente. Así que vamos al primer punto. Dios desaprueba nuestra consagración barata. Le ruego que vaya nuevamente a su Biblia, al capítulo 1 de Malaquías. Y mire conmigo el versículo 9 y versículo 10. 1, 9 y 10. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos.
¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Hermano, amigo, no es cosa liviana ser descuidados en nuestra consagración a Dios, ser descuidados en nuestra profesión cristiana. Esto tiene consecuencias y en efecto el texto nos ayuda a entender qué tipo de consecuencias son estas. Caer en la indiferencia, déjeme insistir. Pensar que no importa cómo vivimos nuestra profesión cristiana, no es bueno ni agradable delante de Dios. Debemos advertir a la luz de nuestro texto que ese tipo de descuido, de tibieza espiritual que se evidencia a veces en nuestra vida, no es aceptable. Y esas consecuencias de las que hablé hace un momento son claras a la luz de nuestro pasaje. Y lo primero que vemos aquí es que Dios no se agrada en nuestras súplicas. Note nuevamente lo que dice el versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dios no se agrada en nuestra vida descuidada como pueblo suyo. Así que ahora Dios nos dice, bueno, oremos. Oramos pidiendo siempre que Él tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, que nos provea, que nos abra puertas, bueno, en fin, muchas cosas que necesitamos día a día, momento a momento. Pero ¿será que Dios está agradado con nosotros para que nos responda, para que acepte nuestras peticiones, nuestras súplicas? Nuestro texto nos está diciendo que no podemos caer en pensar que Dios siempre estará dispuesto a aceptar nuestra súplica, nuestra petición, nuestra solicitud, cuando somos indiferentes en nuestra manera descuidada de vivir para su gloria. Pensemos por un instante, realmente nuestra vida es una vida que expresa la gloria de Dios siempre. Como les dije al principio, en todo momento, en todo lugar, no solo aquí cuando estamos en el día del Señor reunidos, sino a diario en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Buscamos obedecer la palabra del Señor en cada cosa que tenemos que hacer, en cada decisión que debemos tomar, en cada asunto que debemos de sortear. Estamos pensando en hacer todo conforme a lo que Dios quiere, ordena y le agrada. ¿O somos descuidados y siempre estamos haciendo lo que nos parece bien, lo que más nos conviene, lo que más de pronto nos interesa o lo que más nos aprovecha? Y así queremos acercarnos día a día a Dios a suplicarle y pedirle lo mejor para nuestra vida, cuando nosotros no le damos nada de lo mejor de nuestra consagración, de nuestro esfuerzo, para que el carácter de Cristo se refleje siempre en todo lo que hacemos, para que glorifiquemos a Dios siempre. ¿Me estoy comunicando, hermano y amigo? El profeta dice, bueno, pidamos, roguemos a Dios, pero ¿será que Dios sí se agrada cuando somos indiferentes, cuando
si tenemos la oportunidad de hacer algo que sea conveniente para nosotros, pero no es conforme a la voluntad de Dios, decimos, bueno, no importa, hagámoslo así porque ¿qué hacemos? No es que todo el mundo lo hace así. ¿Será que Dios se agrada en esa condición de nuestro carácter? Miren conmigo Isaías, vamos a la Biblia, al profeta Isaías, por favor. En el capítulo 1 de este profeta Isaías, dice lo siguiente en el versículo 11. Leo, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías está hablando lo mismo que habla Malaquías. Malaquías está reprendiendo al pueblo por ofrecer sacrificios a Dios baratos, como veremos más adelante, descuidadamente. Y dice el profeta Isaías, ¿será que Dios oirá vuestra oración cuando somos tan indiferentes? Creo que sabemos la respuesta a esa pregunta. Hermano, amigo, es importante que tengamos siempre en mente qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Y los que hemos creído debemos saber que Dios espera de nosotros siempre nuestra mejor consagración. Vivir siempre pidiendo y pidiendo, buscando que Él nos dé lo mejor, cuando de nuestra vida no estamos esforzándonos, no estamos en su gracia, empleándonos a fondo para serle a Dios siempre agradable. Y lo segundo que quiero contemplar en este primer punto es que no debemos ofrecer a Dios nada a menos que sea realmente conforme a lo que Él nos pide. No debemos ofrecer a Dios cosas que no llenan la medida de lo que Él espera de nosotros ahora que somos pueblo suyo. Recuerden que este mensaje es para el pueblo de Dios, es para nosotros los que hemos creído. Así que no vamos a ser descuidados en ello. Volviendo a nuestro texto, dice el versículo 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. En consecuencia, el Señor nos está advirtiendo, nos llama la atención, remarca, está diciendo, ¿cómo es posible que mi altar, diciéndole al pueblo de Israel, mi altar esté siendo tan mal utilizado para traer sacrificios tan poco dignos de mí? Está diciendo Dios. ¿Cómo es posible que se encienda el altar vanamente, de balde? Porque realmente lo que se ofrece en mi altar no vale la pena, está diciendo Dios. Y eso se traduce para nosotros como creyentes. Y que cómo es posible que nosotros estemos invirtiendo nuestra vida en muchas cosas para el mundo, para los intereses temporales,
y no estamos invirtiendo lo mejor de nuestra vida para la gloria de Dios. La expresión de balde en nuestro texto es una palabra que tiene un significado teológico muy importante. Nos está diciendo que en efecto podemos estar vanamente haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo como Dios realmente quiere, como realmente Dios merece. Lo que no nos cuesta, hermanos, es barato. Lo que no nos cuesta es indigno de Dios. Nuestra entrega al Señor, debemos revisar si es barata, si es como los sacrificios que llevaban los israelitas ante el altar de Dios, que llevaban el animal, como leíamos hace un rato, el animal cojo, el animal tuerto, el que ya no servía para nada, el que nadie recibía, el que nadie compraba, ese era el que llevaban al altar para sacrificar a Dios. Eso es un sacrificio barato. Debemos revisar nuestra vida si nuestra entrega al Señor no nos cuesta nada. Siempre estamos buscando la comodidad, siempre estamos buscando que sea algo que no nos cueste, que sea algo fácil. Algunos dirían, solo por ilustrarlo, quizás algunos dirían, ay, qué bueno sería que el salón de culto quedara a 2 puertas de mi casa. Ahí sí iría todos los domingos, pastor. Estoy dando una ilustración. Pero siempre entregamos a Dios lo que nos queda fácil, lo que nos queda cómodo, lo que nos sobra. Si me queda tiempo, porque usted, pastor, sabe, ¿no? Yo tengo tanto trabajo, tantas obligaciones, esto, lo otro. Estamos dando a Dios lo que sobra. No nos estamos esforzando conforme a un reconocimiento de toda la gracia y todo lo que Dios nos da sin que lo merezcamos. ¿Me comunico? Así que el punto es claro. Es importante mortificar nuestros gustos, nuestra comodidad, que nunca demos solo lo mínimo. Lo mínimo. Alguno quizás estaría tentado a decirle al pastor, ¿sabe qué, pastor? Porque no acorta más el tiempo de culto los domingos. Yo creo que, pastor, con 15 minuticos que estemos ahí cantando y orando, ¿a qué más? Es una ilustración. Algunos se cansan de estar escuchando la palabra de Dios, se cansan de estar orando, se cansan de hacer un altar familiar todos los días en su casa, con su esposa, con sus hijos. ¡Ay, qué trabajo, qué fastidio! Como dice el libro de Malaquías. Porque queremos dar lo mínimo, no queremos que nadie nos incomode, ni siquiera Dios. Ese es el punto. El pueblo estaba ofreciendo a Dios cosas de muy poco valor. Y todo eso evidencia dónde está el tesoro de nuestro corazón. ¿Realmente nuestro corazón está en Dios? ¿Realmente Dios es el primer lugar para nuestra vida? ¿Realmente Dios es el que satisface plenamente nuestra alma? ¿O realmente lo que satisface nuestro corazón todavía son nuestros entretenimientos, nuestros gustos, los intereses familiares, etcétera? Nuestra consagración barata
no agrada a Dios, no es aceptable, no complace a Dios. Debemos movernos al segundo punto principal, y es que Dios desaprueba nuestra consagración irreverente. ¿Qué es lo que realmente le dará un valor y dinámica adecuada a nuestra consagración a Dios? ¿Por qué se enfría nuestro corazón? ¿Por qué muchas veces perdemos ese interés de dar a Dios siempre lo mejor, entregar totalmente nuestra vida a Él? Debemos meditar seriamente. Otra vez debemos pensar que Dios no se agrada, que Dios desaprueba una adoración irreverente. Quizás usted y yo estamos pasando por alto quién es el Dios a quien estamos sirviendo. Hermano, hermana, consideremos para quién estamos viviendo, a quién estamos sirviendo. ¿Se nos habrá olvidado quién es el Dios a quien servimos? Vaya nuevamente conmigo al texto, por favor, y mire conmigo el versículo 11 hasta el versículo 13. Dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice el Señor. ¿Se nos habrá olvidado a quién servimos? Note que el versículo 11 y 12 hace énfasis en quién es Dios. Dice: desde donde se pone el sol hasta donde, desde donde nace el sol, perdón, hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. ¿Estamos reconociendo la grandeza de Dios? O como dije hace un instante, ¿será que se nos olvida el Dios que nos rescató, que nos salvó por pura gracia? El gran nombre de Dios, el reclamo de Dios es claro, es directo. Su nombre es grande sobre la tierra. Y nosotros, los que hemos creído, ¿será que menospreciamos el nombre de Dios? ¿Que nuestra vida no la consagramos como Él merece? Si tuviéramos un patrón muy digno, nos esperaría de nosotros que trabajáramos de una manera especial hacia Él, conforme a la dignidad de ese patrón. El Señor aquí remarca que su nombre es grande, pero que el pueblo le sirve como si fuera cualquiera y le trae sacrificios inmundos. Israel debe saber que vendrán días cuando no solo ellos, el pueblo de Israel, será el único que conozca a Dios y adore a Dios, sino que vendrán días en que muchas naciones creerán y servirán a Dios. El profeta Malaquías dice: mi nombre es honrado en todas las naciones y se trae incienso, ofrenda limpia.
¿Y qué dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan 4? El Señor Jesús dijo: la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dicho de otra manera, hermanos, el pueblo de Israel estaba menospreciando a Dios. Y Dios le dice: bueno, ustedes me menosprecian, pero mi nombre es engrandecido en todas las naciones y muchos un día reconocerán mi nombre y me servirán y me adorarán como yo merezco. Hermanos, adoremos a Dios, consagrémonos a Él reconociendo quién es verdaderamente nuestro Dios. Honremos su nombre. Una adoración agradable, una consagración agradable, aceptable a Dios, tiene como origen reconocer la grandeza del Dios al que adoramos, del Dios a quien nos consagramos. No olvidemos quién es nuestro Dios, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas. Porque nuestro Dios es el Dios que deshace como una nube las rebeliones. Nuestro Dios es el que perdona nuestros pecados. Nuestro Dios es el que extendió solo los cielos, que extendió la tierra por sí mismo. Él es a quien servimos. Él es el que nos salvó. Ahora nuestra vida está dedicada a Él, consagrada a este Dios. No despreciemos el nombre de Dios. Cuando somos descuidados en nuestra consagración a Él, estamos deshonrando el nombre de Dios. El desprecio del nombre de Dios no es agradable delante de Él y conduce a una profesión cristiana descuidada, pálida. Y eso me lleva a que podamos movernos al último punto. Dios desaprueba nuestra adoración o consagración engañosa. Y miren conmigo el versículo 14, por favor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Será que Dios no sabe lo que realmente nosotros podemos ofrecerle en tiempo, en interés, en esfuerzo para su gloria y para su reino? ¿Será que Él no sabe realmente todo lo que podemos darle a Él y que nosotros lo engañamos diciendo: no, es que no tengo tiempo, no, es que no puedo, no, es que tal cosa que acabamos de leer? El Señor desprecia al que lo engaña, al que pudiendo llevar el mejor animal de su rebaño, le lleva lo peor. Hermanos, el Señor sabe nuestro tiempo, el Señor sabe nuestras necesidades, el Señor conoce nuestras angustias, pero también conoce que en medio de todo eso podemos dar mucho más para Él, para su gloria. ¿Me comunico? Y que le estamos dando lo mínimo.
No nos engañemos pensando que podemos engañar a Dios. Usted sabe, hermano, hermana, usted sabe que puede dar más como creyente, como mujer piadosa, como hombre de Dios. Usted puede esforzarse más para ser un mejor padre de familia, donde en su casa se escuche más la palabra de Dios de su boca. Donde usted pueda ser un sacerdote de su casa, más esforzado. Usted, hermana, puede ser una mujer también más piadosa, glorificando más a Dios de lo que lo hace actualmente. Usted como empleado, como empleada, puede glorificar más a Dios allí donde Dios le ha puesto para trabajar. Podemos expresar mejor el carácter de Cristo en nuestra vida. Podemos dedicar más tiempo también a leer su palabra, a orar, a congregarnos. Siempre habrá algo más que podemos corregir, algo deficiente que podemos llevar a un nivel mejor. Y Dios sabe que podemos hacerlo y sabe que le estamos entregando animales inmundos. De otra parte, cuán grave era que este pueblo de Israel profanara el nombre de Dios, llevando sacrificios despreciables. Esos sacrificios, hermano, hermana, amigo, también estaban simbolizando algo importante. Esos sacrificios estaban representando a Cristo, el sacrificio que vendría, la víctima que vendría más adelante para morir por aquellos que en arrepentimiento y fe confiaran en Él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Esos sacrificios de animales también representaban al Hijo de Dios muriendo en la cruz por todo aquel que se arrepiente y cree. Cuán grave era que este pueblo, con su deshonra y profanación, estaban haciendo inmunda, despreciable la obra de Cristo para hallar perdón ante el Dios de los ejércitos, cuyo nombre es temible entre las naciones, como leíamos al final del verso 14. Ahora quiero hablar a usted, joven, jovencita, amigo. Usted que aún no es creyente, quizás usted también desprecia y tiene por inmunda la sangre de Cristo. Si usted escucha el Evangelio, si el Señor le ha traído aquí cada domingo para escuchar el Evangelio, pero usted está lento, indiferente, despreciando el sacrificio del Señor, en el único que hay perdón, salvación, reconciliación y vida eterna, usted está despreciando al Hijo de Dios. Y si usted sigue rechazando al Hijo de Dios, usted piensa que eso es algo liviano. Yo le animo, querido amigo, usted que aún no es creyente, arrepiéntase y crea. Vaya a Dios por medio de Cristo, de ese sacrificio perfecto, el único que Dios acepta para aplacar su justa ira por nuestros pecados. Cristo, el Cordero de Dios, murió en la cruz. Vivió sin pecado el Señor Jesús para ofrecer un sacrificio perfecto y eterno
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido joven, jovencita, amigo, amiga, vuélvase a Dios en arrepentimiento y fe. El Señor extiende la mano de gracia a su alma para que le abrace por la fe y se reconcilie con Dios y empiece a vivir con propósito en esta vida para la gloria de Dios. Y usted, hermano, hermana, que ya cree en Cristo, vamos adelante, pidiendo perdón al Señor por ofrecer sacrificios descuidados, baratos, por darle a Dios lo mínimo, por engañar quizás a Dios porque podemos dar más para Él, pero no lo estamos haciendo. Vayamos a Cristo pidiendo perdón en Él. Si pedimos perdón, Él promete, seremos limpiados, perdonados, y pidamos gracia para corregir lo deficiente, para ofrecer sacrificios agradables a Él siempre, para que nuestra vida sea una vida que se invierta, que se gaste bien en las cosas que a Él le agradan, que vivamos más para su gloria y menos para nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros propósitos. Que el Señor nos ayude y quiera bendecir su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, por permitirnos este tiempo para meditar en estas cosas. Te rogamos, Señor, perdónanos. Perdónanos aquí a los que hemos creído y aún no vivimos para tu gloria como corresponde. Aún no consagramos nuestra vida como un sacrificio vivo delante de ti. Señor, ten misericordia, danos de tu gracia. Ayúdanos, Señor, que tu palabra nos transforme, nos ayude a corregir lo deficiente para consagrar cada vez mejor nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro carácter, nuestros recursos, nuestras oportunidades, las mejores para ti siempre. Todo lo mejor de nosotros, ayúdanos a consagrarlo a ti. Y te ruego también por los que no creen que tu palabra hoy también sea vida y salvación para muchos. Quieras tú salvarlos, quieras tú hablarles para que su vida no se desperdicie, cumpla el propósito para el cual tú nos has dado el ser y la existencia. Ayúdales, Señor, conviértelos si sean convertidos. Te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén y amén.